estimadas docentes y estimados docentes, tengan ustedes muy buenos días. Antes que poder iniciar, agradecerles este tiempo por poder compartir con nosotros y por supuesto desarrollar las siguientes actividades como bien hemos detectado dentro del análisis que hemos realizado dentro de la institución educativa, pues hemos detectado que muchos de los docentes de alguna u otra forma en el último trimestre están presentando ciertos niveles de tensión, estrés y esto está generando algunas consecuencias como una falta de comunicación asertiva, está generando algunas distensiones entre los docentes y con los alumnos y por ende es que hemos decidido junto con la dirección de poder brindarles esta capacitación un poco para entender qué es el estrés y cómo este se va adaptando a nosotros y cómo este genera algún tipo de respuestas. Entonces, antes de poder iniciar, agradecerles y reiterarles el agradecimiento de poder contar con esta capacitación. Entonces, sin más preámbulo, les quiero mostrar un poco, como ustedes pueden ver en la pantalla, bueno, un poco la prevención y manejo adecuado del estrés, ¿no? Entonces, un poco qué es el estrés, ¿no? Como ustedes pueden ver, el estrés es un mecanismo que tiene todo ser humano, ¿no? Que es la capacidad para poder adaptarnos a los cambios o a las necesidades que ésta nos exige diariamente, en mayor o menor nivel. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? El estrés, digamos, si podemos manejarlo, nos permite desarrollar de manera natural ciertas cosas, porque nos eleva un poco el sistema para que nosotros podamos afrontar determinadas circunstancias. Entonces, ¿cómo se genera el estrés? Entonces, como vemos en el siguiente cuadro, a través de la percepción, un poco lo voy a proyectar como para que se pueda ver mejor, ¿no? Percepción y la sensación de alarma, ¿no? El cuerpo se da cuenta del evento y, y pasa a las glándulas las que liberan las sustancias químicas para que ésta genere una reacción física. Entonces, esta, como ustedes pueden ver, es una reacción en cadena, ¿no? Percepción, alarma, la activación química del cuerpo y esto genera una reacción física, ¿no? En algunos casos dolor de cabeza, en algunos casos reacción rápida, en algunos casos atención o sobreatención o una vista periférica, en otros casos ansiedad, en otros casos sudoración. Entonces, ese es el estrés, ¿no? Te puedes, si en la medida que que aprendamos a controlarlo, nos permite en cierta forma afrontarlo, pero si esto se convierte en un tema clínico crónico, es ahí donde nosotros desarrollamos pues ciertas situaciones físicas que no nos permiten poder avanzar. Entonces, un poco continuando con la fase del estrés, el estrés tiene una curvatura muy interesante, ¿no? Como les mencionábamos, la curvatura del estrés es la adaptación de cada ser humano y cómo el ser humano, cómo las personas las adaptamos, ¿no? Entonces, en el tema, en el ámbito académico, podemos identificar que, bueno, la primera fase es la fase de alarma. Este es para todos los ámbitos, pero quiero que entiendan un poco que en el tema de académico esto se puede disipar un poco más, ¿no? Entonces, la fase de alarma es cuando el cuerpo se prepara para reaccionar, cuando recibe no sé si solo estresor o este evento externo a nosotros, que como bien decimos acá, ante un estímulo estresante, el organismo reacciona automáticamente para prepararse ante las respuestas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían algunos síntomas? El corazón late más rápido, empieza a bombear más sangre, a irrigar a través del cuerpo, aumenta la presión arterial, la respiración se acelera, o un poco de sudor, se agrandan las pupilas, ¿no? Entonces el cuerpo se está preparando ante este estímulo externo para poder reaccionar. Entonces de aquí, en la fase de resistencia, cuando los eventos son continuos, en esta parte los eventos son continuos, aparece cuando el organismo no tiene tiempo de recuperarse y continúa reaccionando para hacer frente a la situación. Aparecen los primeros síntomas del estrés, ¿no? Entonces, la fase de agotamiento es cuando esta curvatura ya se va hacia abajo y es cuando el cuerpo ya no puede de alguna u otra forma asimilar esta situación, ¿no? Entonces, es ahí donde se generan algunos síntomas fisiológicos que terminan dañando nuestra primera respuesta inmediata, ¿no? Como aquí, como bien podemos leer, bueno, como la energía, es como la energía de adaptación es limitada, ¿no? Si el estrés continúa o adquiere más intensidad, puede llegar a superarse las capacidades de resistencia y el organismo entra en una fase de agotamiento, como bien determina esta fase, ¿no? Entonces, ¿por qué después puede ser negativo y positivo? Como comentábamos a un inicio, el estrés negativo definitivamente, estimados docentes, afecta la salud y el rendimiento de nuestras capacidades, ¿no? Con nuestro entorno y con nosotros mismos. Pero el estrés positivo, bueno, de una u otra forma nos estimula, ¿no? Nos estimula en la creatividad, impulsa a dar lo mejor de nosotros, o sea, está controlado, pero es una reacción inmediata del cuerpo a la cual estamos, en cierta forma, deberíamos estar preparados, ¿no? Entonces, un poco para identificar los dos temas del estrés, ¿no? Están el eustrés y el distrés.
Como bien decíamos, el eustrés es adaptativo y estimulante, ¿no? Necesario para el desarrollo de la vida en bienestar. Es un tipo de estrés positivo. Sucede cuando hay un aumento de la actividad física, el entusiasmo, la creatividad. Por ejemplo, practicar un deporte que te gusta o afrontar algún reto o situación que consideras excitante. Mientras que el estrés es el aspecto negativo del estrés cuando sentimos que no podemos hacerle frente a determinada situación. Nos sentimos desbordados ante ella, nos genera una sintomatología física que no es productiva para nosotros mismos, ¿no? Entonces, un poco como, ¿por qué unas personas se estresan más que otras? En primera instancia es porque cada organismo afronta el nivel de estrés de forma diferente, ¿no? O no tiene las capacidades y justamente esta primera sesión, de las dos que vamos a tener, esta primera sesión justamente es para ello, para poder brindarles algunas herramientas de poder adaptativas que les puedan servir a ustedes para afrontar el estrés, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad individual, bueno, son las características personales, la autoestima, la percepción de la situación. Y el otro también tiene que ver otro factor importante, es el estilo de vida y el trabajo. Manejo de tiempo, el dinero, motivación para el trabajo, condiciones del trabajo, ¿no? Estos dos tipos de situaciones es como cada persona las va recibiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocer si estamos estresados, ¿no? Algunos síntomas cognitivos, bueno, falta de concentración, ver solo lo negativo, ansiedad, preocupaciones constantes. Mientras que los síntomas emocionales, de repente algunos de ustedes, estimados docentes, han podido presencial, como cambios de humor, nos sentimos más irritados, incapacidad para relajarnos, sentirnos abrumados, depresión, infelicidad general, ¿no? Un panorama negativo. Y los síntomas físicos, bueno, dolor de cabeza, tensión muscular, náuseas, palpitaciones rápidas, enfermedades respiratorias, disminución del deseo sexual, ¿no? Y igual pasa con los síntomas conductuales, ¿no? Sentimos que comemos menos, dificultad para dormir, insomnio, procrastinamos, usamos sustancias nocivas para poder relajarnos, hábitos inusuales, ¿no? Como morderse las uñas, por ejemplo. Entonces, antes de poder concluir esta primera sesión, recomendarles que para nuestra siguiente sesión, una vez que hemos comprendido ya la parte del estrés, del distrés y el eustrés, vamos a empezar con algunas técnicas que considero que les pueden servir en el ámbito académico, como por ejemplo el manejo de la caja Eisenhower, que es una herramienta que nos permite a todos, de alguna u otra manera, poder organizar lo prioritario, qué es lo importante, qué es lo urgente, ¿no? Entonces, esta caja o matriz Eisenhower nos va a permitir de alguna u otra manera poder entender un poco la organización de nuestras prioridades. También podamos saber un poco de bloqueo mental que sucede muchas veces se da por el tema del estrés que nos genera pues bloqueo mental y no nos permite organizarnos. Y por último vamos a ver la técnica GTD sumado a la técnica de respiración, que es una técnica fundamental que consiste en respirar, que se las vamos a recomendar para como una pequeña tarea para la siguiente sesión, la cual consiste en respirar 3 veces, hacer una técnica de respiración por 3 veces al día, sobre todo antes de los alimentos, ¿no? Esta técnica consiste en respirar en 4 tiempos, retener en 4 tiempos y expulsar en 4 tiempos, ¿no? Entonces, esta técnica nos va a permitir relajarnos y, por supuesto, poder afrontar las siguientes reacciones emocionales que pueda tener el cuerpo a través del estrés. No sé si ha quedado claro, estimados docentes, les agradecemos por su tiempo, les agradecemos por este espacio. Sí, todo claro. Gracias, psicólogo. Gracias a ustedes, estimado docente. Que tengan muy buenas tardes.